Por TVM, la televisión de los migueleños. El siguiente programa es clasificación C, para mayores de 15 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Buenos días, un enorme placer saludarles y reencontrarnos. Gracias por estar con nosotros y sobre todo, bienvenido a usted, que es nuestro invitado especial de todas las mañanas del pueblo salvadoreño. La encuesta de la UCA refleja de que el problema de la violencia y la criminalidad ya no es el principal problema de los salvadoreños. Ha sido desplazado a un segundo plano. El principal problema que hacen ver y denotan los ciudadanos es el tema de la economía y las deudas. Así lo plantean. Sobre la base de ese escenario, ¿será que el problema de violencia y criminalidad está resuelto? ¿Y de qué depende que esto sea, digamos, que esta percepción, si es que vamos a hablar de percepciones, sea sostenible en el tiempo y en el espacio? Bueno, hoy también hay un reporte de uno de los principales periódicos que denota que hay un incremento de un 17% en las denuncias de extorsiones. Sin duda alguna se desprende de la violencia y la criminalidad, un problema que las mismas autoridades han reconocido va a costar muchísimo más poder combatir, pero ahí hay dos lecturas, ¿verdad? Es que la gente está teniendo más confianza en las instituciones y está denunciando, o por el contrario, que es tan grande el problema, el agobio, el terror que están viviendo los ciudadanos, que bueno, han ya optado por denunciar a las autoridades. Vamos también a analizar eso. Y por supuesto, no dejaremos de analizar la situación, toda la situación que hoy por hoy se vive en el ambiente político, ¿verdad?, con este problema del nepotismo y el escándalo por las contrataciones irregulares. Personas que están cobrando al Estado un salario, al erario público un salario, pero que no se presentan a trabajar. Y ayer, pues, las aguas bien revueltas con el Partido de Concertación Nacional, ¿verdad? Ahí está ya planteadas las temáticas de esta mañana y por favor le pido me acompañe al Foro TVM a discutir y analizar las cosas como son. Desde los estudios de Televisión Migueleña, en San Salvador, esto es Foro TVM, donde se debaten las cosas como son. ¡Arrancamos! Bueno, es martes 14 de enero del año 2020. Gracias por estar en nuestra sintonía y le quiero recordar a usted, ¿verdad?, todos los mecanismos que tenemos para poder interactuar con nosotros, ¿verdad?, siguiendo ya la transmisión en Facebook Live, en la página Noticieros TVM Televisión Migueleña, ¿verdad? Así por favor vaya a seguirlo, vaya siguiendo ya y va a ir y vaya a ir, aparte de compartiendo también, por favor, comentando. Sí, por favor, es lo que necesitamos, ¿verdad? Y recuerde que es infaltable, ¿verdad?, el segmento de opinión ciudadana 2263-2608. Cuenta de Twitter, @noticierostvm, y también la cuenta del programa @forotvm.
y puede escribir, por supuesto, con la etiqueta Foro TVM SS. Aquí está con nosotros, siempre es un gusto poder recibirlo para poder analizar estos temas y otros, ¿verdad?, que están ahí en la Asamblea Legislativa. Se me escapaba que tenemos que hablar de este plazo fatal que han dado las autoridades, ¿verdad?, por el tema de ley de reconciliación. Las denuncias últimas que se han presentado en sede fiscal contra excomandantes guerrilleros, ¿verdad? Y será que los diputados van a cumplir con los plazos que se les han otorgado. Ya van 2 prórrogas, ¿verdad? Aquí está con nosotros el coronel José Antonio Castillo, ¿verdad? Coronel en calidad de retiro, pues, y hoy desde la sociedad civil haciendo sus aportes para poder cambiar para ir contribuyendo a transformar, a cambiar el país. Bienvenido, coronel. Buenos días, Josué. Buenos días a toda la comunidad que nos está viendo en esta mañana. Estamos pues preparados para contestar algunas de las preguntas que nos hagas en relación a toda la temática que ha surgido en esta semana y que viene también desarrollándose. Y pues saludamos a toda la comunidad que nos ve. Sí, definitivamente. Bueno, estamos esperando se incorpore a esta discusión el secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático también, ¿verdad?, el licenciado Aldo Álvarez, con el coronel Castillo, José Antonio Castillo, y con Álvarez, pues teníamos planeado o planteado poder hacer los análisis de la coyuntura política de nuestro país, pero también sobre todos estos temas de muchísimo interés de la ciudadanía. Es importante, ¿verdad?, recordarle a usted que todas las temáticas que traemos, por supuesto, buscan un solo objetivo, que es ponerlo a usted a pensar, ponerlo a usted a reflexionar en relación a los grandes desafíos que tiene el país y que, por supuesto, a través de los mecanismos que tenemos para contribuir a opinar, pues nos dé también sus aportes. Ahí creo yo que es importante empezar por ese lado, coronel, porque se abren nuevos escenarios con lo que hizo público la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, particularmente con el apartado del tema de la seguridad, ¿verdad? Y en este sondeo de opinión, tal vez sí podemos mostrar la lámina. Ya ahí se desplaza a un segundo plano el problema de la violencia y la criminalidad. Ya no es el principal problema la violencia y la criminalidad para los salvadoreños. Ha sido desplazado a un segundo término. Por el contrario, en un primer término, la situación de la economía y el endeudamiento. Eso es lo que revela la Universidad Centroamericana con este sondeo de opinión que se hizo público la semana pasada. Y para muchos es de optimismo, ¿verdad?, pero también de desafío el saber cómo el gobierno central puede encontrar, por medio de la colaboración entre los órganos de Estado, por supuesto, sostener en el tiempo y en el espacio esto, ¿verdad? De hecho, no podemos dejar de notar que el año ha empezado bastante sangriento, ¿verdad? Muchas muertes violentas en las últimas 48 horas, que ha puesto un poco a las autoridades a trabajar en el fenómeno de lo que ha ocurrido. Al menos un homicidio múltiple también en el oriente del país, y todo eso es lo que ha acontecido en los últimos días. Reflexiones.
coronel. Bien, buenos días, Josué, y buenos días a todos los que nos ven en esta mañana. La encuesta de la UCA nos viene a arrojar datos muy interesantes en relación a la dinámica social del país. Uno de los que más llamó la atención es, y aunque parezca que es nuevo, en realidad no lo es, el tema de la seguridad y el tema del crecimiento económico, que eso tiene que ver con la ausencia de oportunidades de trabajo. Ese es los dos temas que han estado siempre dañando más a la población o afectando más a los salvadoreños. Y muy probablemente en la medida que el tema de la inseguridad con la elevada alza de homicidios que tuvimos, que una vez en el mes de agosto llegamos a tener 1.159 homicidios en un mes, por supuesto que ese tema acaparaba más la atención, pero el problema subsecuente, que es el que afecta a los salvadoreños y que es la razón por la cual muchos tienen que emigrar de nuestro país en busca de oportunidades y se van a los Estados Unidos, es el tema de la ausencia de trabajo y el costo de la vida, que es lo que comienza a aparecer ya como lo más importante. Pues si los homicidios se han reducido, entonces la población dice, bueno, pero seguimos teniendo problemas. Y ahora la muestra radiográfica determina de que el problema que están teniendo es el problema de la economía. Ahí es donde está orientado este problema, y ese es el reto o los dos retos principales que va a tener este gobierno en los 4 años y más que le quedan. Trabajar mucho en el tema de la generación de oportunidades y controlar de una vez por todas el tema de la inseguridad. No se va a cambiar de la noche a la mañana una situación problemática de inseguridad, pero las líneas tienen que estar dadas en la trayectoria correcta. Vale decir, estratificar bien los planes, fasearlos correctamente, y que todos los recursos que están siendo aprobados para los mismos vengan a ser para conseguir el fin de que la ciudadanía busca que se erradique la inseguridad. Miren, pero vaya, esto no es una cosa fácil, es decir, entender que el sostenimiento de una estrategia como esta requiere de una coordinación y tal vez de una colaboración, más bien puede ser una colaboración, pero mucho componente de voluntad política para poder resolver este tema. Ahora, vea usted cómo hemos empezado el año, ¿verdad? Con un incremento en las muertes violentas. Y eso habla de la fragilidad que puede ser un plan que a los salvadoreños les pueda causar frustración. Es decir, la gran pregunta es, coronel, si habíamos venido con una tendencia, y fíjese cómo se plantea ahí en esa lámina. ¿Cree usted que durante este año la inseguridad que se siente en el país aumentó, disminuyó o siguió igual? Dice. Un 52.3% dice que disminuyó. Siguió igual, dice un 36.8%. Y aumentó, dice un 10.9%. Es decir, si lo planteamos desde ese punto de vista, la percepción de la ciudadanía es que hay una disminución bastante grande. Pero yo pregunto, coronel, es decir, más allá del componente de la voluntad que pueda tener el gobierno en poder darle a este tema prioridad, y como lo hizo a partir del lanzamiento del Plan Control Territorial, estamos viendo que también es muy frágil, ¿verdad? Y empezamos el año con una cantidad importante de muertes violentas. Entonces, ¿cómo se puede entender esto? ¿Cómo podemos digamos, establecer escenarios en los que te puede encontrar verdaderamente la ruta de consolidar
la pacificación del país, pero no solo eso, sino que darle continuidad en el tiempo y en el espacio. Uno de los problemas que de verdad te digo que va a ser una quebradera de cabeza para este gobierno, para cualquiera, es el tema de la seguridad y pues lo que se ha venido viendo en los últimos 6 meses ha sido una tendencia a que los homicidios vinieron a la baja, pero también comenzó a aparecer un fenómeno muy importante y es que tiene que ver con el tema de las desapariciones. Estamos lamentando desapariciones de jóvenes, Sí. muy en particular el caso de un joven que aparece con su niña, creo, con su hija, y que salió a buscar trabajo y ya no regresó. O sea, este tema, desapariciones, si bien es cierto que nos están dando cifras de que aproximadamente entre 7 y 9 personas estaban resultando siendo muertas a consecuencia de la violencia social, también tenemos entre 7 y 9 desaparecidos. Si sumamos ambos escenarios, nos da una cifra muy preocupante. Y si a ello le agregamos que el fiscal general de la República está anunciando esta mañana, al menos aparece en esta mañana ya en titulares, que ha habido un incremento del 17% en los casos de extorsión, entonces ahora sí ya podemos hacer una evaluación más completa de lo que puede estar sucediendo. Y muy probablemente tenga que ver con que pueda las pandillas o los grupos delictivos estar realizando un repliegue estratégico en relación a la forma, a la modalidad en la cual el gobierno estaba diseñando, porque si hay algo que hay que reconocer es que este gobierno ha empeñado más personal policial y militar en tareas de seguridad, y esto, quiérase o no, en un momento determinado iba a tener un resultado. Probablemente el solo hecho de la presencia, y una de las preguntas de la UCA lo dice, ¿se siente usted seguro con la presencia militar? La gente dice sí. ¿Se siente usted seguro con la presencia policial? La gente dice sí. ¿Cuál siente más? ¿Dónde más siente más seguridad? Con la presencia militar. Entonces, probablemente esto haya originado este despliegue policial y militar de fuerzas de tarea, de unidades especiales de la Policía Nacional Civil, haya provocado que también el delincuente tenga que replegarse y eso haya evitado una cantidad significativa de muertes que se estaban dando. Eso no quiere decir que la modalidad de la forma en que se está cobrando la extorsión, porque antes el delincuente llegaba a cobrar la extorsión, ahora es el ciudadano el que debe ir donde el delincuente, al lugar donde se le indique, donde se le señale, y que muy probablemente en algunos casos no tiene que ver con las zonas de persistencia delincuencial. Fíjese que estaba analizando otros datos de la Universidad Centroamericana, pero antes de poder continuar, pues ya se incorporó a la plática que vamos a tener esta mañana el secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático, el licenciado Aldo Álvarez. Bienvenido, Aldo. Gracias, Natán, coronel, un gusto saludarles, placer, feliz año para todos los que nos ven de este medio, y aquí estamos a la orden. Bueno, fíjate que planteábamos este sondeo de opinión de la UCA que denota que el principal problema de los salvadoreños ya no es la violencia y la criminalidad. Y la principal razón por la cual la situación del país está mejor en comparación al año pasado, según la Universidad Centroamericana, es porque mejoró la seguridad. Tenemos esa lámina también. En un 42.6% dice la gente, porque mejoró la seguridad. En ese mismo orden de idea dice opinión ciudadana, ahí está, mira. Principal razón por la cual la situación del país está mejor en comparación al año pasado, porque mejoró la seguridad 42.6%. Bueno, sumado a lo que otros contestaron de que porque Nayib Bukele ganó la presidencia. Dice. De ahí está la otra lámina, opinión ciudadana sobre la reducción de los homicidios durante el 2019 en porcentaje. O sea, el tema es por qué es que considera la gente se redujeron los homicidios. ¿Por qué es que se redujeron los homicidios? ¿O cuál es la razón por la cual se redujeron los homicidios? Ahí está, mira. Dice,
opinión ciudadana sobre la reducción de homicidios durante 2019 en porcentaje. Plan control territorial 71%. ¿Por qué hay más militares y policías? Lo que decía el coronel, ¿por qué hay más militares y policías en las calles? Después, porque la PNC está trabajando. ¿Algo? Bueno, es interesante ver cómo se han invertido, no invertido pues, pero han cambiado el orden de las preocupaciones más ingentes que tiene la gente en términos de cuál es el problema más grave o los problemas más graves que le aquejan. Recordémonos que hasta antes de la implementación de las políticas criminales públicas de este gobierno, en todas las encuestas, el principal problema, incluso por encima del problema económico, siempre aparecía punteando que era el de la seguridad, ¿ya? A pesar que la economía se encontraba complicada. Y eso tenía una lógica, pues por supuesto, si tú puedes tener cualquier problema económico, falta de empleo, etcétera, pero si te matan, no puedes trabajar, ¿verdad? O si te asaltan, o si te extorsionan, o si te roban. Entonces, ahora vemos un cambio a donde parece ser que la percepción de la gente ahora es que el principal problema era el que aparecía siempre en segundo lugar, que obviamente es el problema económico, ¿verdad? Sí. Y sigue estando ahí. Tan es así que el presidente acaba de anunciar recientemente que ahora lo que viene es, ¿verdad?, precisamente la política pública con énfasis ya en el segundo gran problema para la población, que es el problema económico, con las medidas económicas que él ha anunciado. Pero tenía que entrarle primero al tema de la seguridad, porque era el más importante. Y ahí están los resultados. O sea, acordémonos que la política es cuestión de percepciones. Política es percepción. La gente está percibiendo, pero ¿sobre qué base está percibiendo la gente? Porque tú le puedes poner 40,000 spots de televisión, tú le puedes poner cualquier tipo de argumentación en los medios, puedes manejar la cifra que querrás a la hora de querer demostrar que tu política pública tiene éxito, pero a la hora de las horas la gente juzga sobre la base de lo que le pasa a ella, o sea, en su vida diaria. O sea, parece complicado, pero es una realidad, ¿ya? Es duro, pero es una realidad que la gente termina juzgando sobre la base de si la asaltaron o no ahora en el bus. Fíjate, ¿verdad? que eso que planteas es muy interesante. Y quiero que veamos esta lámina que creo grafica un poco lo que tú estás diciendo. Fíjate, usted ha sido víctima directa de algún hecho delincuencial realizado por miembros de pandillas durante el año 2019. 4.8% dice que no. Y que sí. 4.8% que sí. El azulito ahí. Bueno, yo soy un poco daltónico, ¿verdad? Pero como azulito. Supongamos que es azulito. Supongamos que es azulito. Y no, 95.2% el pastelón amarillo. Claro. Amarillo, ¿verdad? O naranja. Sí. Bonito. Bueno, mira eso. Bonito el color amarillo. Te gusta, ¿verdad? Sí, mucho. Mira eso. No, ahí está, es lo que yo estoy diciendo. O sea, la gente, lo que te digo. Pero vaya, Aldo, pero esto es realidad o percepciones. Porque sí, veamos esto, ¿verdad? La gente puede ser que esté diciendo, porque está tan contenta de que no le han asaltado, porque es importante, fíjate, destacar que un 4.8% dice que no, perdón, que sí. Y la gran mayoría dice que no. Pues sí, pero aunque sea percepción, ¿en qué está basada la percepción? Porque la percepción no solo está basada, vos le podés poner una máquina de propaganda, ¿verdad?, a donde le estés pintando un paisaje casi paradisíaco, ¿verdad?, de realidad. Pero ¿y si la gente, aunque le estés planteando todo eso en los medios, como lo solían hacer otras administraciones, que te planteaban un paraíso en la tierra, pero la gente sale a la calle y no ha ni terminado de llegar a la esquina y ya lo asaltaron, no ha llegado a su trabajo y ya lo asaltaron en el bus, y todos los días ahí en la comunidad donde vive aparecían 3 muertos ahí en la esquina, y al negocio de pan, ¿verdad?, de la familia la tenían extorsionada. Entonces,
la gente dice, no hombre, esto es mentira, aunque me está apareciendo hasta en la sopa la propaganda. Pero si la gente, por ejemplo, vos le puedes decir cualquier cosa en los medios, la propaganda gubernamental, pero la gente, ¿sobre qué base responde ella? Bueno, fíjese que ya tengo varios meses de ir en el bus y no me han asaltado. Fíjese que yo ya tengo bastante de estar transitando aquí en la misma comunidad violenta de siempre y ya no han aparecido muertos en la esquina como aparecían a cada rato. O ahora aparece uno ahí al tiempo y antes aparecían 3 todos los días. O el negocio de mi familia ya no lo tienen extorsionado, porque hay que decir algo. Fíjate que fíjate que lo que decís, vaya, sobre el tema de las extorsiones, porque hoy aparece ya un reporte, y eso lo analizábamos antes de entrar al aire con el coronel, que las extorsiones, las denuncias por extorsiones se han incrementado en un 17%, ¿verdad, coronel? Sí, es correcto. Pero entonces, si se han incrementado, solo pueden haber 2 explicaciones, ¿verdad? O la gente está denunciando más porque ha perdido el miedo, resultado de que le generan más confianza a las instituciones, o por el contrario, es tan grave el problema y es tan insoportable que la gente dice, bueno, aquí solo nos queda armarnos de valor, presentar la denuncia para no seguir cediendo a las pretensiones de estos criminales, o pues por supuesto pagarle la extorsión a estos babosos, ¿verdad? Entonces, digo, ese es un problema que se suma a los avances que ya se puedan estar teniendo y que se convierten en los retos de las autoridades, como decía usted, coronel. Es correcto. Sí. Pero fíjate que en el tema... O puede ser una mezcla de las dos cosas. Sí, y a eso voy yo. El tema de la seguridad y la forma de cómo se aborda una encuesta, esto nos puede dejar varias lecturas. Una de las gráficas que presentó la UCA también nos sigue manteniendo en cuanto a las opiniones del principal problema. Nos dice que el 58.7 de opiniones de los encuestados dice que el problema, el 58.7, el principal problema sigue siendo relacionado con el tema de la inseguridad, y un 31.9 tiene que ver con el tema del desempleo, economía y pobreza. ¿De dónde sacan las variables que tienen que ver con el tema de la inseguridad? Dicen ellos de que la delincuencia, ellos han sido afectados en un 36% por la delincuencia, por la violencia un 10%, por pandillas y maras un 5/3 y por la inseguridad en general un 7.1, lo cual le viene a arrojar una cifra redonda de un 58.7. Si a ello nosotros vemos el comportamiento con el cual inicia el año 2020, que inicia con una escalada de violencia a nivel nacional, en la zona oriental, y en particular hemos visto un caso de incremento de violencia en una zona que durante mucho tiempo ha tenido siempre una persistencia delictiva pandilleril, que es la zona de Tecoluco. Esa zona, yo recuerdo que cuando estaba la Fuerza de Tarea Beta, teníamos nosotros control, mantuvimos a raya ese lugar porque era un foco de infección desde el cual, pero por supuesto, desde luego, Tecoluco está bastante metido adentro de la carretera principal, es una población bastante aislada, cantón y caserío Tecoluco, y se ha enquistado una buena organización ahí que desde rato está dando problemas. De hecho, que en las últimas 72 horas se montó un operativo militar y policial acompañado de helicópteros, dándole persecución a los delincuentes que están polulando ahí en la zona. Esto nos viene a decir de que el tema de la inseguridad es un tema que tiene que ser abordado de la manera más apropiada, y que todos los recursos que se le están dando al Estado y que está utilizando el gobierno para empeñarlos en las diferentes fases que tiene a bien desarrollar, al final la población sí le va a exigir mejores resultados porque los recursos se han utilizado. Ahora vaya, ¿cree usted que si no se resuelve entonces, por lo que usted plantea, si no se resuelve el problema de los desaparecidos y de las extorsiones, eso puede afectar la popularidad del presidente y del gobierno? Sí, porque como lo dice Aldo, el tema de cómo se le mide la opinión pública a un gobierno está sobre la base de una percepción. Y la percepción
finalizando diciembre es que el país tenía menos homicidios, que tenía menos desaparecidos, o al menos no estaban cuantificados, y que en el tema de las extorsiones no aparecía mucho señalamiento. Entonces, la percepción de la población en ese momento es que las cosas van bien. Si la encuesta se hiciera en esta semana, en estos días, yo te aseguro que el tema de la inseguridad nuevamente se dispara. Esto tiene que ver con dos hechos que son reales. Por una parte, la percepción de lo que el ciudadano está viendo y analizando, pero también hay otra, y es que la realidad siempre supera la percepción. Sí, y eso es importante, fíjate, Aldo, porque tú te has dado cuenta y que la oposición política ha celebrado el hecho de que el presidente, particularmente algunos miembros del FMLN, y no he visto mucho opinar de esto a diputados de Alianza Republicana Nacionalista, pero del FMLN sí, ¿verdad? Que la burbuja se desinfló, que ya llegó al cenit la popularidad del presidente, iba a comenzar a bajar, que era con las 50 centésimas, creo que son, ¿verdad? Que perdió de aceptación el presidente desde la última encuesta de la UCA. Entonces la oposición está muy pendiente, o al menos en el caso del FMLN, muy pendiente de ese tipo de cosas, y ya celebran que el presidente esté bajando en su aceptación frente a la ciudadanía. Y si no se resuelven problemas tan sentidos como es la violencia, que se desprenden de la violencia y la criminalidad, como son las extorsiones y desapariciones, esto pudiera continuar. ¿Tú qué crees? Bueno, yo qué te puedo decir de lo que opina el FMLN, pues, ¿verdad? Si ellos, yo creo que allá en lo más profundo de su corazón desearían que ninguna de las políticas públicas criminales de este gobierno funcione, aunque eso implique que todos los salvadoreños nos vaya mal, ¿verdad? Pero con tal de ver que se vea mal el presidente, ellos serían felices. Y a eso nos dice cuál es el calibre también de sus propias, de sus propios valores políticos. Pero bueno, allá ellos y allá en esas sus defensas ahora, en las que andan defendiendo lo indefendible, y ahora que se hacen llamar perseguidos políticos. Pero bueno, lo que yo te quiero decir es que no se puede tapar el sol con un dedo. A la gente no se le puede dar atol tampoco con el dedo. Aquí ya pasó la época en que a la gente le podían engañar con una máquina propagandística como la que montaba aquel que está ahora en el sector 9 de Mariona, que aparecía hasta en la sopa, pero en realidad no se veía, la gente no tenía percepción de que la situación mejorara en términos de violencia social, al contrario, sino que aumentaba. O lo que hacía los anteriores gobiernos del FMLN, ¿verdad? Que tenían una máquina propagandística también al respecto, pero, hombre, estaba la realidad y la gente tenía miedo, había miedo. Ese miedo parece que se va difuminando, porque si va aumentando, y si está aumentando la tasa de denuncia, significa que la gente ha perdido miedo, pero el miedo no se pierde, sino que en una manera directamente proporcional a cómo se gana confianza, ¿no? Porque la confianza tiene que superar al miedo para que la gente se motive a hacer algo, si no la gente no lo hace. La gente prefiere, por ejemplo, pagar una extorsión, porque dice si no me van a matar. Pero desde el momento en que toma la decisión de ir a denunciar, es porque la confianza superó al miedo para poderse decir, no, a mí a lo mejor ahora ya no me van a matar, sino que la autoridad va a funcionar. Entonces, para ir redondeando, sí, es cierto, la realidad puede ser puede superar en cualquier proporción, como dice el coronel, a la percepción, pero esa en el fondo y en última, al final, sigue siendo una subjetividad, porque esa es su percepción sobre la realidad, y al final todo termina en una percepción. Y en política es la gente lo que percibe es lo que opina, pero lo que percibe no lo percibe de gratis, no lo percibe así de una manera etérea. La gente percibe, y en este país más todavía, sobre la base de cosas incluso tan elementales como lo que le pasa en su vida diaria. La gente mide la economía por si pudo ahora comprar o no comprar la comida. La gente mide la criminalidad por si ahora la asaltaron o no la asaltaron a ella. O sea, la gente no, en una manera macro, no tiene una capacidad
o en la mayoría, no hace unos juicios tan profundos, académicos, sobre, por ejemplo, la política criminal de Estado, sobre las causas que nos han llevado a esta calamitosa realidad. El presidente nunca ha negado que la realidad es calamitosa. Nunca ha dicho que estamos bien. Es más, las veces que él ha hablado, ha dicho, sí estamos mal, pero hay que mejorar. O sea, aquí no estamos partiendo de una realidad paradisíaca, estamos mal, pero hay que mejorar. Entonces, la gente hace esos juicios de valor sobre cosas bien además elementables. que no solo depende del presidente que la situación de violencia, criminalidad, extorsiones, desapariciones se mantenga, ¿verdad? O vaya teniendo soluciones. Depende también del resto de autoridades de gobierno y del Estado. Órgano judicial, por ejemplo, eso no lo controla el presidente. Fiscalía General de la República, eso no la controla el presidente. ¿Cuál es la tasa, por ejemplo, de condenas que existe en términos para hablar de impunidad? Si nos vamos a hablar de impunidad, porque el gobierno que controla la policía puede detener a cualquier cantidad de gente, sí, pero ¿quién acusa? Sí. ¿Quién presenta la prueba? Y al final, ¿quién juzga? ¿Quién condena? ¿Verdad? O sea, es un aparato completo. Obviamente que el presidente tendrá que buscar la manera de articular un trabajo conjunto, ¿verdad? Pero no solo depende del presidente. Ahora, la gente está expresando lo que ve enfrente de su casa. La gente que habla, que vive allá en las comunidades, allá bien comprometidas, en esas zonas terribles del país, ¿ya? En esas zonas de violencia, desde hace años que tiene recuerdo la gente le dice, bueno, pero si aquí todos los días se mataban, pues aquí todos los días pasaban disparándole uno y al rato venían disparándole los otros, y ahora se mira menos. Antes no se veía ni un policía, antes no se veía ni un soldado aquí, y ahora se mira la presencia. Mira, te va a dar risa lo que te voy a decir, pero esto está basado en mediciones. Una de las zonas ahora más seguras de la ciudad, eso lo hablamos ayer con unos compañeros en el partido, una de las cosas de la zona más seguras de la ciudad es la zona allá por la Tiendona, el Zurita, donde están las Iberias. No me estás diciendo mentira, no, sobre la base de las mediciones, homicidios, extorsiones y todo eso. ¿Y por qué? ¿Cuál es la clave de eso? ¿Qué es lo que ha pasado? Primero, el control territorial, pero te digo algo más. Yo que he ido a las Iberias y lo conozco, en las Iberias hay uno de los cubos más grandes que hay, de los que se construyeron desde la época en que el alcalde era Nayib Bukele. Y se ha mejorado, por supuesto. Un cubo, como los cubos que se ha pensado que van a ser los de las siguientes fases. Los cubos donde van a estar albergando ahí las bibliotecas digitales, las clases, arte, pintura, baile. Ahí están funcionando. Habrá una relación entre eso y esa disminución dramática que hay. Una zona donde, bueno, yo te digo, si para entrar a las Iberias había que entrar con casco, chaleco, casi que como ibas a entrar a Somalia. Sí. ¿Ah? Así era esa zona. Y ahora es una de las zonas más seguras de la ciudad. Entonces, ahí tenés una muestra, ¿no? ¿Te parece, coronel? Yo en ese tema tengo un punto en el cual difiero, sí. Y si bien es cierto, en la comunidad se está presentando una particularidad que genera la percepción de calma, de tranquilidad, pero también justo a la par de allí está la Tiendona. Y en el mercado La Tiendona se dispararon las alarmas en diciembre porque triplicaron el cobro de la extorsión. Y eso es algo que fue hecho público, porque se puso el grito en el cielo, que no obstante hay una relativa calma y está pasando. Cobraron aguinaldo, Día de Reyes y triplicaron. y Semana Santa de Navidad. Entonces, allí es terrible. Donde todos estos elementos se tienen que analizar de una forma conjunta, ¿verdad? O sea, sí, esto lo está generando porque en la encuesta también se refiere a que no solamente está considerándose el tema de que la cosa ha mejorado. También hay un sector de la población, aunque menor, que dice que la cosa ha empeorado. O sea, dependiendo, el muestreo tiene que ver dependiendo en dónde se haga. Si tú haces la encuesta, por ejemplo, en uno de los municipios que se considera más seguro, Santa Tecla, la encuesta puede tener otra valoración. Sin embargo, si la encuesta se hace en las comunidades que están más alejadas de la seguridad, la encuesta va a tener también
otra información. Pero fíjese que, le pongo un ejemplo, conversaba yo con el alcalde de Soyapango y decía de que cerraron los homicidios, el balance y el índice, el porcentaje de homicidios, con la misma cifra que Santa Tecla. Soyapango. Yo escuché esa entrevista. Vaya, sí, Soyapango, dijo él. Escuché la entrevista. Que él estaba muy contento porque dijo, sin duda alguna, ha sido un último semestre, ¿verdad? Decía él, porque hemos cerrado con la misma cifra de homicidios que Santa Tecla. Sí, y esto tiene que ver con la percepción de la ciudadanía, y la encuesta de la UCA dice que cuando hace la pregunta que por qué razón siente la percepción de que la seguridad ha mejorado, la población contestó porque en la colonia no hay delincuencia o no hay pandilla. O sea, lo que está eso es lo que hablábamos al inicio, que probablemente haya existido un repliegue de individuos que antes se veían los postes o posteando en las esquinas de las colonias. Sin embargo, este es un tema que te digo va a continuar analizándose, y creo yo de que en lo particular, en la medida de que vaya caminando el año, sí, vamos a ir observando el comportamiento de estos grupos delictivos y cómo reaccionan ante los planes que está desarrollando el gobierno, y que puede ser que en un momento determinado también ellos pueden llegar a sentirse asfixiados. Nos despedimos con esta lámina, y esta lámina, para irme a la pausa, por favor, si me ayuda producción, miren, en su opinión, la delincuencia el próximo año aumentará, será igual, o seguirá igual, o disminuirá. Aumentará 4.1%, seguirá igual 25.8%, y disminuirá, mira, 64.8%. Esto es en su opinión. O sea que la gente considera que la cosa va a seguir mejorando. Va a mejorar. Va a seguir mejorando. Es la percepción del momento. Que va por un buen camino. Sí. La gente, mira, esta futurología, porque esto que está poniendo aquí, hacerla de futurólogo, sí. Poner a la gente a hacerla de futuróloga, es poner a la gente a expresar las opiniones de buena voluntad. ¿verdad? Porque los buenos deseos. ¿verdad? Los buenos deseos. ¿Y sobre qué vos haces buenos deseos? Sobre la base de lo que ves que está ocurriendo en el presente. Y si en el presente ellos están percibiendo que las cosas se están haciendo bien, entonces sus buenos deseos es que las cosas van a salir bien. Bueno, vámonos a la pausa. Hemos analizado esta etapa, creo, lo suficiente sobre la base de lo que decía la UCA en esta primera encuesta del 2020. Y vamos a regresar a hablar del chapandongo, ¿verdad? De la Asamblea Legislativa y cómo están allá de revueltas las aguas. Ayer opinó el jefe de fracción del PCN, el diputado Raúl Beltrán Bonilla, también opinaron en relación a los señalamientos que hizo Cristina López sobre que ahí hay un montón de asesores que solo a cobrar llegan, dijo. No soy yo la única, dijo, que cobro, dijo, sin llegar a trabajar. Ahí hay varios, dijo, ¿verdad? Que también. Pero aquí en esto lo que está es el tema de la clase política. Y si El Salvador puede aspirar a tener una clase política honesta, decente, responsable, ¿verdad? ¿Y de qué depende? Muchos dicen que depende, Coronel Aldo, de una nueva Asamblea Legislativa, diferente, en donde estos políticos que están en este momento ya no estén en la Asamblea Legislativa. Y eso pasa por el tamiz de las elecciones del próximo febrero 2021. Ya regresamos, no nos cambien.